este mensaje tiene que ver con la vida cristiana, con aquellos que ya conocemos al Señor. Quizás en esta mañana hayan personas que todavía no han tomado ese paso tan importante de recibir a Jesús como su Salvador y quieran hacerlo. Pueden pensar en eso mientras escuchan la palabra, si ya has recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador, si ya lo recibiste y pediste perdón por tus pecados. Eso es muy importante. Si no lo hiciste, hoy es un día importante, una oportunidad que Dios nos da para tomar ese paso de fe, creer en Jesús. Dice la palabra que el que cree en Jesucristo será salvo. No solamente salvo de las cosas acá, sino también en la eternidad, salvo de la muerte eterna, salvo de libre de sus pecados también, si nos arrepentimos. Pero voy a hablar para aquellos que ya tienen un crecimiento, que ya tienen esa decisión de fe y que caminan ya en iglesia, en Dios, como también algunos primeros cristianos en el tiempo del apóstol Pablo, por ejemplo, vamos a tomar referencia de eso hoy, habitantes de Galacia, eran los Gálatas, y estos hermanos en Cristo ya habían conocido al Señor, pero vivían como si no lo conocieran. ¿Se puede hacer eso? Sí, lamentablemente sí. ¿Nos puede pasar a nosotros? Sí, nos puede pasar a nosotros, que conocemos al Señor, pero vivimos como si fuéramos del mundo, como decimos, que no conocen a Dios, no conocen las Escrituras, ni cómo vivir. Nos puede suceder. Entonces el apóstol Pablo los reta, vamos a decir, los exhorta a los Gálatas por esta situación. En Gálatas capítulo 5, verso 7, lo leemos. Dice así: vosotros corríais bien. En otras palabras, a ustedes les iba bien. Estaban caminando, habían comenzado a vivir una vida santa para el Señor. Pero les hace una pregunta. Ustedes estaban bien, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Quiere decir que hay cosas en la vida del cristiano que son estorbo para vivir como Dios quiere que vivamos. Son impedimentos, podríamos llamarles. ¿Cuáles pueden ser esos impedimentos? Bueno, vamos a ver algunos de ellos. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque si no lo hablamos y lo desconocemos, pensamos que ser creyente, ser cristiano, bueno, es lo mismo que ser del mundo. Simplemente tenemos la salvación porque hemos creído, pero vivimos como viven los que de afuera, que no han conocido a Dios, que no han conocido el perdón, ni se han arrepentido, ni nada de eso. Y alguien contó una anécdota que quizás nos puede ilustrar un poco acerca de que pueden haber impedimentos en nuestra vida. Quizás usted ya los conoce, usted es consciente de esos impedimentos. ¿Qué es lo que le impide? ¿Qué es lo que me impide? Podríamos preguntarnos todos nosotros. ¿Qué es lo que me impide a mí seguir a Cristo como Él quiere? ¿Qué es lo que me impide a mí cumplir con lo que Dios me pide que cumpla? ¿Cuáles son esas cosas, esos impedimentos? ¿Será mi carácter? ¿Será mi situación económica? ¿Será que cuando veo algo codicio eso y no importa cómo lo quiero conseguir, aunque tenga que robar o tenga que mentir? ¿Qué son las cosas que nos impiden, que nos apartan de poder seguir a Dios? ¿Hay cosas que nos impiden? Nos preguntemos a nosotros mismos. ¿Por qué les hablo de esto hoy? Porque hoy es un día especial. Nosotros, todos los primeros domingos, tenemos por costumbre, en realidad no es una costumbre, es un mandato del Señor,
una obediencia que hacemos al Señor, de participar del pan, del vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, de acuerdo a lo que Él nos enseñó y les mandó a sus discípulos, que lo hagamos, que lo hagan cada vez que hagan esto, recuerden lo que Jesús hizo por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Y San Pablo es muy claro cuando habla de la Santa Cena, y él dice lo siguiente, que el que come y bebe, ¿no?, que quiere decir que forma parte del cuerpo de Cristo, porque cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo por vosotros partido, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nos está diciendo que nosotros al participar de esto somos parte del cuerpo de Cristo. Nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. Entonces no podemos nosotros tomarlo simplemente como una tradición y decir, bueno, sí, como un pedacito de pan, un poquito de vino, bueno, esa es la costumbre, no es una costumbre. ¿Por qué Jesús hizo eso de explicarnos que esto es el cuerpo? Y luego el apóstol Pablo dice, el que come y bebe de esto sin discernir el cuerpo, es decir, que no nos autoanalizamos a nosotros mismos. Muchas veces venimos y pensamos que venimos a la iglesia el domingo, damos nuestra ofrenda o nuestro diezmo, escuchamos la palabra y con eso ya está. Y es como una licencia que obtenemos para después, durante la semana, vivir la vida como queremos. Una licencia para pecar. Nos olvidamos del compromiso que hicimos con Dios. Y suena duro esto, pero cuánta verdad hay en eso. Participar del cuerpo del Señor, es decir, de la Santa Cena, como la hemos llamado, quiere decir que para poder participar y ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que autoanalizarnos y tenemos que fijarnos las cosas que no están bien en nuestra vida y pedir perdón por eso. Si estamos enojados, si hemos cometido algo que nos aparta de Dios. Y por eso es importante no tomarlo a la liviana. Amén. La historia que les quería comentar, que leí en algún libro, hablaba de una mucama, una sirvienta en una casa que dijo estas palabras: el agua no estaba aún caliente para el baño. Antes, en las casas de antes se tenía una estufa a leña y se calentaba el agua con leña y había una especie de caldera para calentar el agua, y todavía se usa eso en algunos países en Europa, por el frío, quizás también en el norte, ¿no? O en el sur, que hace más frío que en estas zonas. Y cuando le preguntaron a esta mujer que trabajaba en esa casa qué pasó, por qué no está caliente, porque había prendido el fuego muchas horas y el agua no calentaba. Entonces la sirvienta dijo, bueno, lo que pasa es que tomó un carbón en la mano, dijo, lo que pasa es que este carbón yo apenas lo encendí se hizo cenizas. Es decir, que le adjudicó esa razón o ese resultado al carbón. Pero en realidad después se dieron cuenta que lo que impedía que caliente la caldera era que la chimenea que llevaba el calor hacia la caldera estaba toda tapada con ceniza. Y esto nos demuestra que a veces nosotros le echamos la culpa a los resultados y no a la causa que ocasiona ese resultado. Muchas veces le echamos la culpa a ese resultado. Decimos, bueno, lo que pasa es que a mí me fue mal con esto porque la culpa la tiene otra persona.
O no me fue bien en el examen porque los profesores son muy malos. A ver, otro ejemplo, se me están ocurriendo recién ahora. Bueno, el auto que compré no es de buena calidad porque salí a la calle y se paró en la esquina. Y alguien podría preguntarte, ¿y le echaste combustible? No, claro, yo no le eché combustible porque se supone que tiene que tener, no, tenés que echarle combustible para que ande. Es decir, echarle la culpa a la causa, perdón, al efecto, es como no darnos cuenta de la realidad de que vivimos. El auto es de mala calidad, podemos decir, no, pero el auto está bien. El que está equivocado es el chofer que no le puso combustible o no le puso el aceite. Es decir, no cuidó de lo que tenía que hacer, de lo mínimo que tenía que hacer. Cuesta mucho construir un vehículo y tener una buena marca. Y cuesta tan poco ponerle combustible, quizás 4 o 5 litros para que por lo menos ande un poquito. Y esto hemos vivido en estos días, ¿no? La falta de la provisión del combustible. Pero no podemos echarle la culpa a otros cuando somos nosotros los causantes, ¿no? De lo que pasa. Así que lo mismo le pasó a esta señora que le echó la culpa al carbón cuando en realidad lo que hacía falta era limpiar la tubería, ¿no? Que llevaba el calor hacia la caldera. Entonces, hablando de los impedimentos de nuestra vida cristiana, hay uno de los puntos importantes que quiero destacar acá, que cuando nosotros no tenemos en cuenta el Espíritu Santo, el actuar, la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida, el desarrollo de esa gracia que Dios nos ha dado, de los dones que Él nos ha dado, eso nos provoca a nosotros, es decir, tiene una causa, y la Biblia dice que hace que nosotros perdamos la visión, que no podamos ver lejos. Es cuando uno dice, yo no puedo distinguir y no puedo ver más lejos de esto que tengo acá. Miro hacia allá y veo todo borroso o no veo nada. Y habla la Escritura acerca de eso, de perder la visión, porque no tenemos en cuenta las cosas que Dios nos mandó y la gracia de Dios en nuestra vida. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, después vamos a ver qué cosas está refiriéndose acá, tiene la vista muy corta, no conforme con decir, bueno, se te acorta la vista, dice después, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene en cuenta estas cosas. ¿A qué se refiere con estas cosas? Si leemos un poquito antes, vamos a encontrar en el verso 3 del mismo capítulo un título que dice partícipes de la naturaleza divina. Aquí nos está hablando que nosotros a veces parece que no nos damos cuenta que hemos nacido de nuevo y tenemos una naturaleza divina. Somos humanos, pero tenemos también la naturaleza divina, porque Dios nos creó a su imagen, nos dio su espíritu. Esa naturaleza divina se vio interrumpida por el pecado cuando el hombre cayó y se desvió de Dios. Fue desobediente, hizo lo que no tenía que hacer. Y esa naturaleza divina es como que murió. Pero cuando Cristo viene, Él renueva esa naturaleza en nosotros. Y por eso dice la Escritura que es necesario nacer de nuevo a esa naturaleza divina. ¿Y cómo es esa naturaleza divina? ¿Cómo es el cristiano? ¿Cómo debe ser esa naturaleza divina? Según lo que Dios nos da en su palabra.
Dice así el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, esa naturaleza vino no por nosotros, sino por el poder de Dios. Es un milagro que Dios hace a nosotros, de cambiarnos. Por eso comencé preguntando si cambiamos o no. Dice, mediante su poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿A qué nos llamó el Señor? A su gloria y excelencia. ¿Nos llamó a que sigamos siendo como antes? No. ¿A qué nos llamó el Señor? A su gloria y su excelencia. Es decir, Dios nos pone una meta que debemos alcanzar todos los creyentes. Tener la gloria de Él y tener la excelencia de esa naturaleza divina es muy importante en el creyente. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La naturaleza divina, que la obtenemos de Dios, es el Espíritu Santo en nosotros, porque Dios vive en el creyente. Cuando el creyente cree en Jesucristo, le abre la puerta de su corazón, dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El Señor. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Es decir, que Dios entra en tu corazón. Y cuando nosotros conocemos al Señor y decimos, usted ya recibió a Jesús, estamos preguntándole eso. ¿Dejaste que Dios entre en tu corazón? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya le abriste las puertas a Jesús para que entre en tu corazón o no? Bueno, si no lo hiciste, es tiempo que lo hagas. ¿Qué estás esperando? Digamos, no pierdas más tiempo. Hacelo cuanto antes. Abrí las puertas de tu corazón a Jesús, a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos abrirles las puertas de nuestro corazón a Dios. Debemos recibir esa naturaleza divina que habla aquí la palabra, para que lleguemos a ser, dice, por ellas, partícipes de la naturaleza divina. ¿Usted sabía que tiene una naturaleza divina? ¿Sabía o no? Bueno, quizás ahora se está enterando. A mí también me llama la atención esta palabra porque no estamos acostumbrados a pensar así. Pero yo tengo una naturaleza divina. ¿Por qué la tengo? Porque Dios vive en mí. Si Dios vive en tu corazón y crees en Jesucristo y has nacido de nuevo, tienes una naturaleza divina. Amén. Leamos de nuevo el 4 porque es muy interesante lo que dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Somos partícipes de Dios al estar Dios con nosotros y nosotros en Él. Eso es lo que celebramos hoy, participar del cuerpo de Cristo, que también es Dios, hecho carne, ¿no? Vino, dejó su reino allá y vino, se hizo hombre, nos mostró el camino, dio su vida por nosotros. Y Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Somos partícipes del cuerpo de Cristo. Y eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Habiendo huido, ¿de qué? De la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es la destrucción. ¿Vio cuando un cuerpo se muere, queda sin vida, se pudre, tiene mal olor, se descompone, se destruye, ya no existe más, no hay más vida en él? ¿Por qué usted camina, anda, ve, habla? Porque usted tiene un espíritu dentro que le da vida. Dios da la vida. Y por eso estamos aquí parados hoy, por eso puedo hablar, porque hay un espíritu, Dios me ha dado un espíritu. Y dentro nuestro, cuando conocemos al Señor, tenemos, además de ese espíritu que todos los seres vivientes tienen, tenemos esta naturaleza divina. Y esa naturaleza divina la tenemos ¿por qué? Porque hemos huido, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es la maldad innata que hay en cada ser humano. Cuando nacemos, ya nacemos con ese pecado, con esa maldad. No hace falta enseñarle a un niño que
que mienta o que robe, lo hace por naturaleza. Cometemos pecados desde que tenemos conciencia y a veces de antes también porque es la naturaleza humana. Pero Cristo ha venido a cambiar esa realidad de la raza humana. Cristo ha venido a transformar esa naturaleza corrupta en una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina va a llegar a su perfección máxima cuando estemos con el Señor. Y entonces nosotros ahora nos esforzamos y cuidamos esa naturaleza para que también el Señor pueda habitar en nosotros. Habiendo, dice, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Cómo tenemos que ser diligentes? ¿Qué quiere decir diligente? Bueno, tenemos que no dejar pasar. La persona diligente está en el tiempo correcto, hace las cosas que tiene que hacer, obedece. Dice que los diligentes son los que se sientan junto a los reyes. Pero los perezosos ven venir la miseria como viene un caminante tocando a su puerta. Proverbio, ¿no? Entonces, tenemos que ser cristianos diligentes. ¿Qué significa eso? Preocuparnos por nuestra vida espiritual. Preocuparnos y cuidar esa naturaleza divina que hemos recibido. ¿Y cómo son las características de esa naturaleza divina? Interesante también leer acá lo que dice, una descripción tan linda de lo que Dios añadió a nosotros cuando nos dio esa naturaleza. Dice, añadida a vuestra fe, virtud. Virtud, una persona virtuosa. ¿Qué ejemplo podríamos dar de virtud? Para mí un ejemplo de virtud sería, por ejemplo, alguien que como que emana, ¿no? de sí cosas buenas, cosas sanas, que ayuda al que necesita, que da al que no tiene, que está capacitado para dar una palabra de ánimo, para consolar al que llora, alegrarse con el que está contento. Es como un árbol que da fruto todo el tiempo. Yo en casa tengo unos limoneros que dan fruto todo el año y están cargados de limones. Yo podría pensar, bueno, esa planta es una planta virtuosa, porque no para de dar fruto. A veces no tiene agua y sigue dando fruto. Las hojas están todas marchitas, pero sigue dando fruto. Quiere decir que nuestra vida no puede parar de dar frutos, porque entonces somos perezosos, somos árboles perezosos. Por nuestros frutos nos van a conocer. Y entonces, diligentes, añadida a vuestra fe, virtud. Porque si tenemos fe, decimos, sí, yo soy creyente, creo en Jesús, ya soy salvo. No importa cómo viva, porque ya creo. Pero no tenemos fruto. No tenemos frutos de esa fe que tenemos. O tenemos frutos de esa fe. Podríamos tirarnos para el lado positivo, para no ser tan, ¿no? No dice la Escritura que la fe sin obras o sin frutos es muerta. ¿Dice eso o no? Entonces creer solamente, pero no vivir y no ser diligentes en cuidar nuestra vida, nuestra vida espiritual, nuestra santidad, ¿de qué aprovecha tu fe? Si vives como se te da la gana. No, señores, o señoras, o señoritas, o jóvenes, o niños. Debemos ser poniendo, dice, toda diligencia por esto mismo. Añadida a vuestra fe, virtud. Frutos, ¿no? A la virtud, conocimiento. Conocimiento. Es importante el conocimiento. Hay gente que habla y habla y habla, pero no conoce, no sabe lo que está diciendo y puede estar enseñando mal porque no conoce.
Entonces, ¿es importante el conocimiento? Es importante. ¿Es lo único? No es lo único. Lo espiritual es lo más importante también. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. ¡Wow! A ver, empecemos a analizarnos. ¿Tengo yo virtud? Necesito mejorar eso. Tengo conocimiento. Alguien dijo, nunca debemos dejar de aprender. Al conocimiento, dominio propio. Tengo dominio propio, o porque soy virtuoso y tengo conocimiento, soy un soberbio, un orgulloso. Bueno, el dominio propio hace que podamos controlar todas esas concupiscencias o pasiones desordenadas, ponerlas bajo el dominio del Espíritu Santo. Al dominio propio, paciencia. Tengo dominio propio, pero no tengo paciencia a veces. Y como no tengo paciencia, pierdo el dominio propio. Es todo como una consecuencia, una cosa de la otra. A la paciencia, piedad. ¿Qué significa piedad? ¿Qué significa una persona que es piadosa? Es una persona que piensa en las cosas espirituales, que busca a Dios. Como escuchábamos a Luciana, decía en una de las canciones, mi alma te anhela, mi alma tiene sed, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, te anhela, oh Dios, te anhela, oh Dios, el alma mía. Esa es una persona piadosa que le importan las cosas espirituales y busca como si tuviera una gran sed. Y cada vez que escucha la palabra de Dios es como esa tierra sedienta que cae la gotita y ¡shup!, la absorbe. Pero hay otras personas que escuchan la palabra de Dios y se ponen quizás a mirar el celular, o se van, levantan y se van, o bueno, no es tan importante. Cuidado con eso. Porque también dice la Escritura que vendrán tiempos en que tendrán comezón de oír. Esto que yo le estoy diciendo, va a haber un tiempo que hay personas que van a desear que alguien les predique, les diga, pero no habrá quién. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para cada cosa. Tenemos que tener ese tiempo para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Hay tiempo. Y hay tiempo que es muy importante cuidarlo. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Es como que el amor encierra todas las cosas estas. Cuando uno ama, uno está dispuesto a tener paciencia, uno ama a Dios, busca a Dios. Tiene dominio propio, se preocupa por aprender, tiene conocimiento, da fruto, es una persona virtuosa. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, en mí también, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y acá viene el tirón de oreja, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, que es lo que leí al principio. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Usted eligió seguir a Cristo, creer en Dios. Bueno, tiene la vocación para seguir a Dios. Bueno, hágalo más firme a esa, procure hacerlo más firme a esa vocación, a esa elección que ya hizo. Y si no lo hizo, hoy es el día para que lo haga. Porque haciendo estas cosas, no caerán jamás. Usted me pregunta cómo puedo ser un mejor creyente, un mejor hijo de Dios. Ahí está.
Y hay promesas para los hijos de Dios. Dice el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay promesas a través de cuidar eso, promesas de que no vamos a caer jamás y también que vamos a tener amplia entrada. No vamos a entrar apenas así como arañando, ¿no? Sino vamos a ser recibidos, bien recibidos por el Señor. ¿Cuántos queremos eso? Y acá el apóstol Pedro, que escribe esto, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Por qué será que la Escritura nos dice que tenemos que recordar? Porque nos olvidamos. Me incluyo, yo a veces también hay cosas que me olvido bastante seguido y tengo que volver a leerlas y repetirlas para que se grabe en mi corazón, en mi mente, porque eso dice también la Escritura, eso, ¿no? Y las grabarás en tu mente y en tu corazón. ¿Qué cosa? A mis palabras. Y le enseñarás a los hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y no te apartarás de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces harás prosperar tu camino. Dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las saben, o ustedes ya las saben, y están confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, en tanto que estoy vivo, quiere decir, el despertarles y amonestarles, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él ya sabía que iba a partir con el Señor, y Él les dice, yo no me voy a cansar de repetirles esto y de hacerles acordar, porque esa es la responsabilidad que el Señor me ha dado. Y como estoy pronto a partir, voy a asegurarme, dice también, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de esto. Procuremos no olvidarnos, procuremos tener memoria de esto que el Señor nos enseña en su palabra. Hay tantas cosas que nos enseña. Vivamos una vida agradable al Señor. Bueno, yo sé que tenemos un tiempo para cada cosa y ahora vamos a participar de la cena del Señor. Tengo muchas otras cosas que podría decirles. Hay muchos otros impedimentos, pero podemos dejarlo para otra oportunidad. Yo creo que el Señor todavía me va a seguir dando oportunidades para hablarles, para recordarles, para enseñarles. Espero que así sea. Así que hay otras cosas que también es importante recordar, pero ahora vamos a aprovechar este tiempo para tener ese momento de reflexión ante el Señor, decirle, Señor, sincérese con el Señor. Yo reconozco que hay cosas que me impiden que yo pueda tener esta vida virtuosa, que pueda cuidar esta naturaleza divina que habla tu palabra. Vengo a la iglesia, pero después toda la semana vivo como si no fuera un creyente. Me olvido hasta el próximo domingo. Pero no quiero que mi vida sea así. Yo quiero agradarte, quiero crecer, quiero aprender, quiero ser diligente en cuidar lo que tú me has dado. Y quiero estar firme para no caer nunca, como dice tu palabra. Ayúdame, Señor. Pongámonos de pie y le pidamos eso al Señor en esta mañana.